Conexión Europa. Connexió Europa. Conexión Europa. Connectant regions. Conectando regiones. Conectando regions. Creant futur. Creando futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Europa, el espacio en el que acercamos las políticas de la Unión Europea a nuestro día a día. Hoy hablamos de cultura, de patrimonio, de creatividad, conocimiento y expresión artística, pero también de empleo, de innovación y desarrollo económico, como siempre. Porque la cultura no es únicamente una forma de preservar nuestra historia o de enriquecer nuestra vida social, es también un sector productivo que genera actividad económica, impulsa el turismo, favorece la innovación y contribuye a la cohesión de los territorios. Las llamadas industrias culturales y creativas abarcan ámbitos tan diversos como el audiovisual, la música, las artes escénicas, la edición, el diseño, la arquitectura, los museos o la gestión del patrimonio cultural. Y en conjunto representan millones de empleo en Europa y constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía europea. Sin embargo, también afrontan importantes desafíos relacionados con la financiación, la digitalización, la sostenibilidad económica o, por ejemplo, el acceso a nuevos públicos. Y por ello, la Unión Europea impulsa diferentes instrumentos de apoyo a la cultura, tanto a través de programas específicos como Europa Creativa, como mediante fondos de cohesión que ayudan a modernizar equipamientos culturales, proteger el patrimonio y generar nuevas oportunidades para los territorios. Hoy en Conexión Europa queremos descubrir cómo la cultura contribuye al desarrollo económico y social y qué papel desempeñan las políticas europeas en el fortalecimiento de este sector estratégico. Y para ayudarnos a entender mejor esta realidad, contamos con uno de los mayores especialistas en economía y gestión cultural de nuestro país. Nos acompaña Lluís Bonet, profesor de la Universitat de Barcelona e investigador de referencia internacional en el ámbito de las políticas culturales, la gestión del patrimonio y la economía de la cultura. Con él vamos a hablar de industrias culturales y creativas, de políticas culturales europeas y de cómo la inversión en cultura puede convertirse también en una herramienta de cohesión y desarrollo económico. Una entrevista realizada por Jordi Mariscot desde RTV Cardedeu. Hoy en Conexión Europa nos acompaña Lluís Bonet para hablar básicamente de la industria cultural y creativa a nivel europeo. Antes que nada, Lluís, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buen día, fantástico. Empezamos contextualizando, porque cuando hablamos de industrias culturales y creativas, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué sectores incluye? ¿Por qué son relevantes a nivel económico y social? Bien, en primer lugar, el término industrias culturales y creativas en ese momento ha evolucionado. La Unión Europea ya no habla de industria solamente, sino que habla de sectores e industrias culturales y creativas. El término industria aparece a finales de los años 90, sobre todo en el mundo anglosajón, cuando la palabra industria también pierde su sentido clásico de manufactura y se convierte en sinónimo de sectores. Pero en el ámbito de la cultura, sobre todo en ámbitos como el patrimonio, las artes escénicas, etc., la palabra industria no ha sido una palabra muy bien recibida y finalmente ahora siempre hablamos de sectores e industrias de la cultura para ampliar todo. ¿Qué papel juegan las políticas europeas en el apoyo a la cultura y a la creatividad? Porque Europa tiene herramientas reales para impulsar el sector más allá de una Europa creativa. A ver, la Unión Europea no tiene competencias en el ámbito de la cultura. Son competencias de los Estados miembros y por el principio de subsidiariedad eso implica de que aquello que se puede resolver a un nivel más bajo no ha de resolverse a un nivel más alto. Eso no quiere decir que la Unión Europea no intervenga en el ámbito de la cultura de forma fundamentalmente complementando la política de los Estados o bien cuando los propios Estados le piden a la Comisión Europea que lidere un proyecto que es competencia estatal pero que por razones, digamos, de eficiencia, también de tamaño, etcétera, son más eficientes a nivel comunitario. Entonces, eso ya empezó con las políticas audiovisuales, que fueron las primeras políticas que se impulsaron desde la Unión Europea, siempre como política de los Estados que se cedía
a la Unión Europea la gestión. Y después también hay las políticas de competencia, políticas industriales, políticas de desarrollo regional, etcétera, que son competencia de la Unión Europea, que pueden tener una dimensión cultural y, por lo tanto, también vemos que determinados programas de apoyo a esas políticas incorporan e incluyen ámbitos culturales. Por eso, cuando la gente dice, no, es que el principal programa de apoyo a la cultura es el programa Europa Creativa, yo siempre respondo que no, que hay programas que no son específicamente culturales, que pueden ser tan o más importantes en términos presupuestarios, pero también en términos de innovación, que el propio programa Europa Creativa. Por lo tanto, hemos de situar ese doble contexto. Pero ¿y a nivel europeo? ¿A nivel europeo ha habido un cambio real en estos últimos años o la industria cultural sigue yendo un poquito a remolque de otros sectores a lo mejor más que Europa considera más relevantes? Bueno, aquí debemos plantearnos cómo distintos momentos de la coyuntura han influido en eso. Por ejemplo, con la crisis financiera que empieza en 2008-2009, que aquí se materializa fundamentalmente a partir de los presupuestos de 2010, lo que vemos es que no hay... esto afecta fundamentalmente a los países, digamos, periféricos de Europa, es decir, Grecia, Portugal, España, etcétera, Irlanda, y eso en la mayoría de casos no se ha recuperado el nivel de gasto público a precios constantes, es decir, si sacamos la inflación, no se ha recuperado en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, quiere decir que el nivel de gasto que teníamos antes de la crisis financiera, a partir del 2015 empieza a recuperarse lentamente, hay el bache de la pandemia, pero aún no hemos llegado. Y en algunos países, fundamentalmente en el norte de Europa, pero también en el este de Europa, en este momento lo que estamos viendo es una reducción significativa de los presupuestos públicos de cultura debido a un cambio de prioridades. Es decir, esas economías han entrado en un proceso de recesión, que son más significativos Alemania, pero también otros países. Por ejemplo, en Holanda está habiendo una reducción muy significativa de los presupuestos públicos de cultura. Eso está llegando a Francia también. Y debido a que vamos a gastarnos el dinero pues, en defensa y otras cosas. Entonces, eso hemos de tenerlo en cuenta porque en ese ámbito España es una excepción donde aún no ha habido esos recortes. Viendo esa tendencia europea, creo que la siguiente pregunta tiene aún más relevancia porque realmente esa relación entre cultura, identidad y cohesión social es importante dentro del proyecto europeo. Puede ser que, siguiendo esa tendencia de países que reducen su gasto en cultura, tenga que ver, y directa o indirectamente, en quizá la situación social más convulsa que estamos viviendo en los últimos tiempos. Bueno, aquí el tema es un poco contradictorio. ¿Por qué? Por un lado, algunos de las llamadas de la Unión Europea para dar fondos están poniendo énfasis en la identidad y en la dimensión social, el impacto social de la cultura. Por lo tanto, están dando mucha importancia a eso. Identidad europea, por un lado, y por otro lado, el tema de lo que serían los objetivos instrumentales, como puede ser el impacto, sobre todo el impacto social, no tanto el impacto económico directo que la cultura pueda generar. Eso por un lado, pero por otro lado nos damos cuenta de que hay, de alguna forma, comportamientos muy dispares entre los distintos países. El país que durante los últimos 15 años ha crecido más su presupuesto de cultura por habitante es un país dominado por un partido de ultraderecha como es Hungría. Por lo tanto, quiere decir que la ultraderecha, en su guerra cultural, utiliza la cultura para apoyar a los suyos, para, de alguna forma, crear un imaginario. Eso, atención, no lo vemos solamente aquí, lo vemos, por ejemplo, en lo que está pasando en otros países con una clara deriva autoritaria. Por lo tanto, aquí es bastante contradictorio. A priori, no hay una gran diferencia
en el gasto en cultura en función de si gobierna la derecha o la izquierda. Depende más de trayectorias, del propio ecosistema local. Digamos, si hay un ecosistema que pide, que genera riqueza, que se internacionaliza, entonces eso genera un gasto más alto y también depende evidentemente de la opinión de la ciudadanía. Hay una encuesta relativamente reciente en la que se pide a la ciudadanía española cuáles son los tipos de gasto público que considera, digamos, más adecuados y entre ellos se pregunta sobre el gasto cultural y nos encontramos aquí que las comunidades autónomas con lengua e identidad propia tienen un nivel, digamos, de apoyo social al gasto en cultura superior que las que no lo tienen. Eso, por ejemplo, será un indicador, pero también vemos cómo hay otros indicadores. La gente mayor es más proclive a gastar en cultura que la gente joven. Entonces, es interesante ver eso porque eso está comparándolo con otros ámbitos de gasto público. Sanidad, pero también innovación, desarrollo económico, etc. Hemos hablado antes también de que estamos viviendo un momento de crisis económica, un momento social un poquito convulso en muchos países de la Unión Europea más que en otros. Viendo esta situación geopolítica, llamémoslo así, ¿Europa debería garantizar gastos en cultura o que se invierta en cultura? ¿O es, como hemos hablado en este programa, competencia quizás más de cada uno de los países o estados miembros? Por marco constitucional, es decir, los tratados fundacionales de la Unión Europea, no es competencia de la Unión Europea. Eso no quiere decir que la Unión Europea no actúe, a veces por mandato de los propios estados, a veces a partir de otras políticas de las que sí que tiene competencia. Entonces, aquí estamos viendo que hay intervenciones cada vez más claras, cada vez más dirigidas, pero hay una novedad que para mí me parece muy interesante y es que, por ejemplo, analizando el programa Horizon, que es un programa de apoyo a la investigación, te obligan a tener partners, socios de los sectores económicos, de las administraciones públicas, del sector de la sociedad civil. No puede ser, ellos no dan recursos para que un grupo de investigadores de alto nivel decidan hacer investigación sobre una cosa, no sé qué. No, eso no forma parte. Ellos quieren que eso tenga un impacto. Y muchas veces te piden, ese proyecto, ¿cuál será el impacto social? ¿Cuál será el impacto real? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál es el legado de ese proyecto en el futuro? Si tú no eres capaz, digamos, de plantear eso muy bien, no tienes posibilidades de ganar, ¿no? Y repito, eso lo pueden conseguir instituciones pequeñas, pensando de nuevo en el sector local que hablabas tú antes. He estado en un proyecto en el que la red de municipios transversal, que es una red que hay en Cataluña, junto con una red en Occitania y con una red en Portugal, red de municipios estoy hablando, junto con universidades, con festivales y con, digamos, gente del sector cultural, pues conseguimos armar un proyecto y ganar en Europa Creativa, ¿no? El proyecto se llamaba Stronger Peripheries, fortalecer las periferias, y justamente iba cómo podíamos fortalecer las periferias rompiendo de alguna forma, digamos, las sinergias hacia la centralidad, ¿no? Los poderosos, los que tienen fama, ¿no? Y que nos miráramos más periferias con periferias, ¿no? Pues eso es posible, eso existe, pero has de saberlo hacer muy bien. Y ya con esta pregunta cerramos la entrevista. Si tuvieras que resumir la importancia de las industrias culturales para el futuro a nivel europeo, en una frase, ¿cuál sería esta frase? Creo que hay un buen ejemplo que explica la importancia de la cultura y la creatividad para los seres humanos. Durante la pandemia, cuando estábamos encerrados, nos volcamos en consumir cultura, en participar, en compartir con otros nuestras propias expresión cultural. Es algo fundamental en el ser humano. Los seres humanos somos seres culturales por naturaleza. En ese contexto, ¿qué papel juega la administración pública? Pues de facilitador, digamos, de poner
las bases para que ese ecosistema creativo crezca, se desarrolle, para que esa creatividad, esa libertad que implica poder expresarnos y poder compartir con otros, se pueda dar en condiciones sin que los poderosos de turno, que pueden ser grandes plataformas de Internet o pueden ser grandes conglomerados empresariales, nos digan que tenemos de consumir. Por lo tanto, aquí hay un papel de contrapeso de las políticas públicas, sobre todo de las locales regionales, que me parece muy interesante. Pues Lluís Bonet, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Conexión Europa y ayudarnos a contextualizar a una industria tan compleja como es la cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Después de esta conversación vamos a detenernos un momento en una iniciativa europea que demuestra cómo la cultura puede convertirse en esa herramienta de desarrollo para los territorios. Sí, porque detrás de muchos equipamientos culturales, centros de interpretación o proyectos de recuperación patrimonial, encontramos también el apoyo de la Unión Europea. Es el momento de nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que Europa tiene una normativa específica sobre materias primas fundamentales? Materiales clave como el litio, el cobalto o el galio, esenciales para la transformación ecológica y digital. Europa depende en gran medida de importaciones de terceros países. Por eso, la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales busca reforzar toda la cadena de valor. Más resiliencia, menos dependencia y mayor sostenibilidad industrial. La cultura también genera empleo, oportunidades y proyección internacional. Hoy conocemos Spain on Stage, una iniciativa celebrada el pasado mes de abril en Cádiz y el puerto de Santa María, que reunió a profesionales de la música de toda Europa para descubrir el talento vinculado al flamenco, la música de raíz y el folclore contemporáneo español. Spain on Stage es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones, sector cultural y fondos europeos ayuda a que el talento andaluz y español llegue más lejos, creando nuevas oportunidades para artistas, empresas y profesionales de la cultura. Nos acompaña Tali Carreto, socio fundador de Monkey Week y uno de los impulsores de esta iniciativa. Tali, bienvenido a Conexión Europa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, un placer tenerte aquí y te vamos a preguntar, han pasado ya unas semanas largas, ¿no?, desde la celebración de Spain on Stage, digamos un par de meses casi. ¿Con qué balance os quedáis del evento? Pues la verdad es que con un balance más que positivo. Primero porque el feedback que estamos teniendo de todos los profesionales asistentes es buenísimo, todos están encantados con la experiencia y luego también porque empezamos a ver que se genera negocio, o sea, ya sabemos de artistas como Ángeles Toledano que están en negociaciones ya para actuar en festivales internacionales a raíz de Spain on Stage. Sabemos también, por otro lado, en contactos que se están estableciendo para realizar sincronizaciones de cara al mundo del audiovisual también con algunos de los artistas participantes, y vemos que están creándose bastante sinergias y bastante contacto entre profesionales nacionales y los visitantes internacionales, con lo cual estamos muy, muy contentos. ¿Por qué? Te voy a preguntar también, ¿por qué era importante crear el encuentro internacional centrado en la música de raíz y el flamenco contemporáneo? Aunque un poco casi que ha respondido, ¿no?, a la apertura, ¿no?, de esa frontera para la música en este caso, ¿no? Sí, para nosotros, a ver, era muy importante también crear este encuentro alrededor de la música folclórica, la música de raíz, el flamenco, porque primero veíamos que era una música muy exportable. Porque es una música distinta al pop rock anglosajón, a otras músicas que ya el resto de Europa conoce y factura, ¿no?, y realiza bastante bien. Entonces esto es un elemento ya diferencial que les atrae bastante. Y luego, por otro, también porque refuerza la identidad de una cultura como la nuestra, ¿no? Yo creo que ahora mismo además vemos como la mayoría de artistas nacionales que alcanzan una proyección internacional, le hace Rosalía, le hace Guitarrica de la Fuente, pues al final son artistas que
vienen y han bebido del folclore, aunque luego lo lleven y lo mezclen con otros géneros, ¿no? Y estilos. Pero al final esa fusión de donde bebes de la música de raíz. Entonces, bueno, cuando empezamos a entrar en conversaciones con el Ministerio de Cultura, que fue la principal pieza que impulsó Spain on Stage, pues teníamos claro que nuestra idea era articular este encuentro alrededor de la música de raíz. Efectivamente, como en la cocina, ¿no? Para hacer comida fusión hay que conocer primero las bases culinarias, ¿no? Y Totalmente. claro, es así, ¿no? Durante esos días, obviamente, llegaron a Cádiz y al puerto responsables de festivales, de salas y de sellos de toda Europa. ¿Qué buscaban y qué se encontraron ahí? Pues mira, buscaban encontrarse con precisamente pues con ese escaparate, ¿no? De música de raíz y folclórica, con nuevas propuestas, con algunas propuestas insólitas. También venía gente muy a tiro hecho, ¿eh? Por ejemplo, del Festival de Les Arles en Francia, Ujú. nos comentó específicamente el ejemplo que te ponía antes de Ángeles Toledano, por ejemplo, decía, es que había visto vídeos por internet de ella, me interesaba mucho, pero su propuesta no terminaba de encajar lo que ella mostraba en escena con lo que nosotros buscamos. Pero al verla aquí, en el nuevo formato que lleva, junto al guitarrista que lleva, nos encaja a la perfección. Entonces, bueno, algunos venían, como te digo, con los deberes hechos, Ujú. ¿sabes? Y venían a ver cosas muy concretas, otros venían a dejarse sorprender y, bueno, también otros venían a ampliar, ¿no? su red de contactos. Fíjate, por ejemplo, no solo en el torno a la música en vivo, sino tú lo has dicho, ¿no? No solo había promotores y directores de festivales o programadores de espacios escénicos de toda Europa, sino también había sellos, editoriales y Music Supervisor. Entonces, bueno, ellos también venían pues a ojear un poco, a ver qué se encontraban, a ver qué podían rastrear de nuevas músicas, nuevos artistas para producciones audiovisuales, que ahora además están muy en boga gracias a las plataformas como HBO, Netflix y demás. Entonces, bueno, yo creo que venían un poco algunos, como te he dicho, con los deberes hechos, otros a dejarse sorprender, pero al final todos, sobre todo, venían a buscar nuevos artistas y nueva música que llevar a sus países y a sus territorios. Efectivamente, daba lo mismo, ¿no? Que se sorprendieran o que vinieran con los deberes hechos. Al final, pues todo el mundo se llevó una grata sorpresa, ¿no? Y hablamos del cartel, ¿no? Que tuvisteis también, que reunió propuestas muy diferentes, desde Ángeles Toledano, como hablabas, hasta los del Bimotoreto Burrito Cachimba, que tienen también ahora esta escisión que es cerbatana tan interesante, o Rocío Sí. Márquez, que siempre ha sido una gran fusionista, por decirlo algo, ¿no? Del flamenco con cosas bastante interesantes. ¿Qué imagen de la música española queríais mostrar? Bueno, queríamos mostrar sobre todo que hay ahora una renovación y un interés por traer esa música folclórica, ese folclore, esa música de raíz, llevarlo, fusionarlo, como te decía, con nuevos sonidos, modernizarlo, traerlo un poco al presente y proyectarlo un poco al futuro. Entonces queríamos eso, ¿no? Muchas veces, a veces se tiene cierta imagen de la música de folclore un tanto rancia, un tanto anticuada, y para nada, ¿no? Fíjate que aquí, por ejemplo, había auténticos, como yo digo, aventureros del flamenco, como es Tomás de Perrate, ¿sabes? Con un grupo catalán como ZA y que lleva un discurso musical a unos límites increíbles, ¿no? A otra frontera. Entonces, bueno, sobre todo nos interesaba mucho eso, el mostrar a todos estos programadores, a todos estos sellos, todos estos music supervisors, decirles, oye, que ahora mismo hay un caldo de cultivo impresionante, hay una cantera brutal de artistas en nuestro país que están mirando al pasado, pero lo están proyectando al futuro. Eso para nosotros era muy importante y también porque en la preselección de los profesionales que invitábamos a venir, teníamos muy claro también a dónde disparar. Sabíamos ciertos festivales, ciertos sellos, ciertos music supervisors que tienen esa sensibilidad más afín para este tipo de propuestas. Bueno, pues vemos que fue bastante interesante tanto para artistas como para ese público tan amplio que
se dedica a la industria, al fin y al cabo cultural y creativa, ¿no? Vamos a hablar ahora de estas alianzas, ¿no?, que nos permiten hacer este tipo de proyectos, porque más allá de los conciertos, de los encuentros, Spain on Stage ha contado con mucho apoyo y financiación diversa a través de la alianza de entidades muy diversas. En nuestro caso, le queríamos dar un poco de visión al Fondo FEDER, que en este caso ha entrado a través de la colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ¿no?, que recibe también una gran parte. Pero ha sido también mucha gente, muchas alianzas las que han permitido que ocurra Spain on Stage, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nosotros siempre decimos, igual nos pasa también con Monkey Week, ¿no?, que precisamente Spain on Stage es el evento impulsado también a través de Monkey Week, y al final no deja de ser una unión de voluntades, como tú mismo has dicho, de esfuerzos, de colaboraciones. Ahí hemos tenido la suerte de contar precisamente con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a través de los fondos FEDER, también con el Ministerio de Cultura a través también de otros fondos como son Next Generation. Luego teníamos también, por supuesto, la colaboración de los distintos ayuntamientos del Puerto de Santa María, con su Concejalía de Turismo y su Concejalía de Cultura, también con Ayuntamiento de Cádiz, a través de Teatros de Cádiz, que nos facilitó mucho el tema de los espacios, que también era otro atractivo de este Spain on Stage, ¿no?, los espacios que podíamos ofrecer desde el Puerto de Santa María y Cádiz. Y luego, por supuesto, también teníamos fundaciones GAE, teníamos también AIE o colaboradores como vuestros compañeros de Radio 3, ¿no?, que nos ayudaron mucho en la difusión del evento. La verdad es que al final, este tipo de propuestas, de iniciativas, sin estos fondos, sin estas colaboraciones, sería prácticamente impensable, porque además, fíjate que todas las actuaciones eran gratuitas, de acceso gratuito, con lo cual también para nosotros era muy importante que los profesionales internacionales vieran estas propuestas en directo, pero las vieran acompañadas de público, y para que hubiera una buena respuesta de público, lo mejor también era que fueran entradas gratuitas, porque además era actuaciones y conciertos entre semanas, e increíblemente todas estuvieron llenas hasta la bola. Pero eso también te demuestra que cuando haces las cosas con criterio, que haces las cosas con cariño, con mimo, y que de verdad este tipo de esfuerzos, colaboraciones y fondos se hacen con cabeza, por así decirlo, al final la respuesta del público también acompaña. Efectivamente, la importancia de las alianzas, que a veces se nos olvida. Y bueno, para ir cerrando, que hemos explicado bastante esta iniciativa, después de la experiencia, ¿qué futuro tiene Spain on Stage? Bueno, mira, justo el otro día tuvimos una reunión con gente del Ministerio de Cultura que están encantados con cómo ha sido la respuesta tanto profesional como de público. Y también están muy contentos todos los participantes nacionales, la verdad. Y bueno, pinta bastante bien, pinta que vamos a seguir adelante, que habrá más Spain on Stage. De hecho, el otro día coincidía en el Congreso de Access en Zaragoza, coincidía también con Javier Monsalve, también estaba muy interesado. No sé, yo creo que la Agencia Andaluza también está muy contenta con los resultados. Entonces, bueno, yo creo que va a haber más Spain on Stage. La escena ahora mismo de música de raíz, de folclore, de fusión con esa tradición, es enorme, inmensa en nuestro país. De hecho, se nos quedaron muchísimas propuestas fuera que nos hubiera encantado que hubieran estado en esta primera edición, con lo cual creo que también hay materia y cantera suficiente como para seguir explotando ese filón. Pues os deseamos mucho éxito, sea con otra vuelta de tuerca o no. Dali Carreto, muchas gracias por acompañarnos, el socio fundador de Monkey Week y también de esta iniciativa con sus compañeros Spain on Stage. Muchísimas gracias a vosotros, que siempre nos dais también esta ventana de difusión, que nos viene genial, y nos viene también genial para que el público no habituado tanto a estas propuestas pues también se acerque un poco a ellas. Hoy hemos hablado de cultura. Pero también de economía, empleo, innovación y desarrollo territorial. Hemos visto que las industrias culturales y creativas constituyen un sector estratégico para Europa capaz de generar riqueza, conocimiento y oportunidades para la ciudadanía.
Y hemos comprobado que la cultura no solo preserva nuestro pasado, también puede convertirse en una herramienta para construir el futuro de nuestro territorio. Los fondos europeos contribuyen precisamente a ese objetivo: apoyar proyectos que protegen el patrimonio, fortalecen los equipamientos culturales y generan nuevas oportunidades de desarrollo local. Porque invertir en cultura es también invertir en cohesión, en identidad compartida y en la capacidad de los territorios para seguir innovando y creciendo. Hoy os han acompañado a los micrófonos Guillermo Butó Y Sonia Morales con Ángel Macías en la parte técnica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Conexión Europa. Os esperamos en el próximo programa. Hasta luego. Conexión Europa es un proyecto apoyado por la Comisión Europea. Más información en conexioneuropa.org.